Buenas tardes a cada uno de los participantes quienes hoy nos están viendo a través de nuestra página oficial de Facebook. Les damos la más cordial bienvenida a esta nueva charla virtual denominada Estrategias Sanitarias en Apicultura. Esto como parte de los cursos virtuales desarrollados por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Para ello, hoy contamos con la presencia del médico veterinario Eduardo Salazar Sánchez, quien estará a cargo de desarrollar esta charla virtual. Muy bien, pero antes de dar inicio a esta exposición, permítame darle las pautas que debemos tener en cuenta para el desarrollo de la misma. Es importante señalar que las preguntas o consultas que desean realizar las harán llegar a través de nuestro Facebook oficial de SENASA. Y cabe recalcar que estas serán respondidas al finalizar la charla virtual. Muy bien, después de estas indicaciones, presentamos a Eduardo Salazar Sánchez. Él es médico veterinario y magíster en Ciencias de los Alimentos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente, él trabaja en la Dirección de Sanidad Animal y forma parte de los equipos de profesionales encargados de las acciones de prevención y control de enfermedades apícolas en el país. Buenas tardes, doctor Eduardo Salazar. Bienvenido, lo escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Voy a proceder a compartir. No sé si puedo compartir aquí. A ver. Un momento, por favor. ¿Me confirman si se puede visualizar la presentación? Sí, doctor, se está visualizando la presentación. Puede proseguir. Listo. Muchas gracias. Listo, gracias. Bien, buenas tardes con todos. Muchas gracias por este pequeño espacio que tenemos para poder de repente compartir un poquito de información con todos ustedes. El tema que vamos a tratar el día de hoy es el manejo integrado de las principales enfermedades que afectan a los apiarios en este caso, ¿no? Antes que nada, yo quiero ahí hacer un pequeño hincapié sobre a qué hacemos referencia cuando hablamos de manejo integrado, ¿no? Un manejo integrado es un conjunto, pues la unión de varias estrategias en este caso, que nos van a llevar a un mismo objetivo, ¿no? El que es ya sea el prevenir o ya sea también controlar una enfermedad, ¿no? En este caso incluimos, por ejemplo, ¿no? Una nutrición adecuada, o incluimos también un manejo de las colmenas adecuado, ¿no? O incluso el uso de las alternativas de tratamiento, ¿no? Ya sea medicamentos, ¿no? Opciones alternativas que puedan haber. Todo esto en su conjunto tiene que aplicarse estratégicamente para que nosotros podamos efectivamente hablar de un manejo integrado en este caso, ¿no? No podemos, por ejemplo, en un apiario que tenga pues colmenas enfermas, no podemos simplemente aplicar medicamentos sin tener en consideración de repente pues que están pasando por un clima frío o tienen una mala nutrición o colectamos toda la miel, por ejemplo, y no le dejamos reservas para que pasen temporadas difíciles, ¿no? Entonces, todos esos factores en su conjunto hacen, pues, en este caso, un manejo que en este caso estamos llamándolo así, ¿no? Un manejo integrado, ¿no? Bien, habiendo dicho esto, a ver, vamos a pasar a lo que vamos a tratar el día de hoy. Hoy día vamos a hablar de 3 enfermedades principales, que son en este caso, en primer lugar, y es porque es la más importante, ¿no? Que es la barrosis. También vamos a hablar de la loca europea y de la nocemosis. ¿Qué vamos a tratar en cada una de estas enfermedades, ¿no? Primero vamos a conocer qué agente etiológico, ¿no? Cuál es el agente causal, ¿no? Que es responsable de estas enfermedades, el ciclo biológico en el que están, en el que se desarrollan, ¿no? ¿Esto por qué? Pues siempre es importante, si es que vamos a aplicar estrategias, pues es importante conocer primero bien a qué nos estamos enfrentando y qué es lo que va a, digamos, a causar, ¿no? Entonces ya en base a eso nosotros podemos tomar precauciones o incluso actuar de forma más adecuada, ¿no? También luego de eso también vamos a hablar un poco de cómo podemos diagnosticar estas enfermedades, ¿no? Ya sea precisamente son pruebas de laboratorio, en algunos casos también pueden hacerse, por ejemplo, alguna prueba rápida de campo, tal vez, ¿no? Eso vamos a verlo. Y finalmente, en algunos casos, en los casos que corresponda, también hay medidas de tratamiento, consideraciones para tratar a la enfermedad, o si es que no se puede aplicar un tratamiento, ¿no? Hay consideraciones para lo que es el manejo, lo que es la prevención también, ¿no? En su momento, también por este medio, también SENASA ofreció una charla de prevención, ¿no? de bioseguridad, temas de bioseguridad,
¿no? Estuvo a cargo del ingeniero Graciano Tejada, quien nos apoyó con una charla sobre la prevención del ingreso, ¿no? de patógenos, de plagas a los apiarios, ¿no? Y esto se programó de esta manera, dado que siempre en estos casos es mucho mejor prevenir, ¿no? Entonces, es por ello que se hizo una charla exclusivamente para temas de prevención, cómo prevenimos el ingreso, ¿no? Esto de aquí complementa un poco lo que ha hablado pues el ingeniero, y también ya entra un poco más a tallar en el tema de las enfermedades, ¿no? Bien. La primera enfermedad que vamos a tratar ahora es la barrosis. Bien, en este caso el agente causal de la barrosis es un ácaro, ¿no? Es un artrópodo arácnido del mismo grupo pues, que las arañas o que las garrapatas, ¿no? La varroa destructor. Este ácaro en realidad es bastante pequeño, ¿no? Tal como lo podemos ver en la imagen, en sí la hembra, hay un dimorfismo sexual, ¿no? La hembra es más grande que el macho, pero en realidad pues esta mide no más de 2 milímetros de ancho, ¿no? Es más ancha que largo, mide aproximadamente 2 milímetros, y de longitud no mide pues más allá de 1.5 milímetros, ¿no? Aún así es visible en campo, en las actividades de campo sí se puede visualizar, y en este caso siempre vemos pues que tiene una coloración así marrón rojizo, ¿no? Esa es la característica de la hembra adulta madura, y en este caso es importante la hembra adulta madura y fecundada, porque es la que, digamos, primero que nada podemos encontrar en las pruebas rápidas de campo, y también porque es la que se encarga pues de completar el ciclo una y otra vez, ¿no? Como vamos a explicar más adelante. El caso de los machos o de las hembras que son inmaduras, pues tienen una coloración más pálida. No los vamos a ver así nomás porque estas se ocultan pues en las celdas de los panales, ¿no? Pero como nuevamente recalco, la que es de importancia aquí es la hembra adulta madura y fecundada. Este ácaro pues es un parásito que es obligatorio, no vive en condiciones libres, ¿no? Es parásito. Es obligado del Apis mellifera, Apis cerana, no son abejas. Esta barroa pues se va a alimentar de los cuerpos grasos de las abejas, ¿no? Hasta hace poco tiempo se pensaba que la barroa se alimentaba de lo que es la hemolinfa de las abejas, pero ya se ha demostrado pues que en realidad se alimenta de los cuerpos grasos de las abejas, ¿no? Por sí sola la barroa no tiene una importancia tal cual como patógeno, no es que vaya a matar significativamente, ¿no? Puede debilitar, sí, pero no matar precisamente, ¿no? Como algún otro patógeno de repente más mortal, pero lo que sí es que tiene una importancia porque es un transmisor de virus y diversos virus. Uno de los más importantes, uno de los que más se repiten es el virus de las alas deformadas, ¿no? En este caso, pues es un virus que hace que las abejas pues nazcan, como su nombre lo dice, con alas deformadas, nacen débiles, nacen un poco más pequeñas, entonces paulatinamente pues estas crías no van a esas crías que ya llegan a la adultez pues no sobreviven, y tampoco pues lo que se tiene sí es un despoblamiento, ¿no? Poco a poco se va perdiendo la población de abejas por este virus que es transmitido en este caso por varroa, ¿no? La característica de este ácaro es que pues, tiene un crecimiento exponencial, ¿no? O sea, vamos a ver también una curva de crecimiento, de cómo se maneja esto, y es por ello que es necesario, pues, en este caso, que siempre adoptemos estrategias y mantengamos las estrategias, ¿no? No solamente para el control, sino para la prevención, y mucho mejor todavía por el tema de la prevención, ¿no? Estar siempre vigilantes en nuestros respectivos apiarios para evaluar cómo está la población del ácaro en el momento, ¿no? Bueno, como ya lo habíamos mencionado, el ácaro de la barroa pues, constituye el principal problema sanitario en la apicultura no solo del país, sino también a nivel mundial, ¿no? Son unos gráficos, ¿no? Unos mapas que se obtuvieron por un estudio que se realizó en Senasa hace algunos años, ¿no? Como podemos observar, pues varroa está difundida en todo el país, ¿no? Y las prevalencias son bastante elevadas, no más allá del 60% de las colmenas, ¿no? Como podemos ver. Solo hay algunas regiones, como el caso de Loreto, o si no de Huancavelica, ¿no? O de Tacna, incluso que la infección puede ser leve o moderada, ¿no? También tenemos en el mapa de la derecha, tenemos el nivel de infestación. Si bien hay prevalencias elevadas, esto quiere decir pues cantidad de colmenas que han salido positivas, o sea que han tenido la enfermedad,
también se evalúa lo que es el porcentaje de infestación, ¿no? El nivel de infestación. Eso quiere decir que si bien es positivo, puede tener o poco, o moderado, o muchísima varroa en el momento de la evaluación, ¿no? Si bien aquí nosotros vemos que por lo general es de leve, moderado, en algunos casos hay mayor cantidad de fuerte, ¿no? En los colores rojitos que se ven, sería pues interesante poder hacer un nuevo estudio, ¿no? ¿Y para qué? Para evaluar si es que esta tendencia se mantiene, porque como les comentaba, ¿no? El crecimiento de varroa en realidad es exponencial. Entonces lo que sucede aquí es que algunas regiones que quizás estaban en el 2012, en este año, en verde, ¿no? Con una infestación, perdón, moderada o leve en algunos casos, pues después de varios años es muy probable que incluso hayan alcanzado infestaciones fuertes, si es que no se han adoptado pues medidas de control, ¿no? Las medidas de control adecuadas, ¿no? ¿Cómo se transmite esta enfermedad? Básicamente es por contacto directo, ¿no? Tenemos pues este gráfico que es bastante didáctico en realidad, ¿no? Que habla de abejas y zánganos infestados, ¿no? Que traen la varroa y que inmediatamente pues esta varroa está adherida, pues como vamos a verlo más adelante, pero o sea, voy adelantando que está adherida pues a estas abejas y de ahí bajan hacia las crías ya sea de obreras, ya crías de zánganos. Se menciona también que incluso tienen mucha más predilección por las crías de zángano, pero el punto es que infestan, ¿no? Invaden las celdas de las crías abiertas, ¿no? De estas abejas, las larvas, y una vez que se opercula la celda, pues proliferan, aumentan, se reproducen y salen de la celda y vuelven a tomar a otra abeja. Entonces, debido a las conductas que tiene la abeja, ya sea por la deriva, ya sea por el pillaje, ¿no? O las mismas labores de recolección, es que este ácaro pues se va a transmitir, ¿no? Se disemina fácilmente porque las colonias tienen mucho contacto entre ellas, ¿no? También cabe mencionar pues la actividad del hombre, ¿no? En el caso de transhumancia o en el caso de trabajos de polinización donde se transportan pues las colmenas a grandes distancias, también se tiene pues que si no se tiene la varroa controlada, pues también tenemos en esos casos que estamos transmitiéndolo a otras zonas, ¿no? Entonces, esto ya nos va dando una idea de cómo vamos a poder manejar pues esta enfermedad, ¿no? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Para hablar del ciclo biológico en este caso, la varroa tiene dos fases, la fase forética y la fase reproductiva. En la fase forética es la fase que nosotros vamos a observar, digamos, sobre las abejas, tal como se ve en esta imagen, a ver, esta de acá, ¿no? Vemos que las abejas adultas tienen ahí la varroa adherida, ¿no? Se caracteriza porque la varroa está fuera de la celda, ¿no? De los panales fuera, y está sobre la abeja, ¿no? Incluso en algunos casos comentan que la varroa en sí, inicialmente en esta fase forética, se adhiere a la abeja, pero no en la parte dorsal, sino en el vientre de la abeja, ¿no? Entre las placas abdominales, ahí se está colocando. ¿Por qué? Porque también ahí está el punto de alimentación, que son los cuerpos grasos, ¿no? que mencionamos al inicio. Entonces, lo que sucede es que si es que ya tenemos abejas que están con una varroa encima, podría ser un indicio de que incluso la infestación ya es bastante elevada, ¿no? Luego de eso, bueno, en este caso de la fase forética tenemos, como ya mencionamos, la importante es la hembra fundadora, que también le dicen la varroa madre, ¿no? La varroa hembra adulta, ¿no? ¿Qué va a pasar? Ella va a ingresar a la celda, ¿no? Y va a dar pase a la fase reproductiva, ¿no? Entonces aquellas celdas que tienen larvas que todavía no han sido pues operculadas, ahí se va a tener pues el ingreso de la varroa, ¿no? Entonces, una vez que se opercula la celda y pasadas unas horas, pues ahí va a ocurrir la reproducción. Esta hembra que baja de la abeja ya viene fecundada, ya viene lista para poner huevos dentro de la celda que ya se opercula, ¿no? Coloca de 5 a 6 huevos, ¿no? Algunas referencias son incluso variables, pero lo que sí es importante mencionar y conocer es que el primer huevo siempre va a ser para una varroa macho. Entonces, en ese caso, tenemos pues el desarrollo de una varroa macho. La primera cría es un macho, toma unas 150 horas, toma más tiempo en realidad, 150 horas más o menos para poder madurar, ¿no? Y mientras tanto, cada 30 horas, la hembra va poniendo el segundo, tercero, cuarto y así sucesivamente huevo.
y todos estos del segundo en adelante van a ser hembras. Entonces, una vez que el macho alcanza la madurez, pues tenemos pues digamos, la aparición de las hembras, ¿no? En este caso. Van apareciendo las hembras. Aparece la primera hembra, o sea, el segundo huevo, y tenemos pues el apareamiento y así, ¿no? Madura una tercera hembra y hay otro apareamiento y así sucesivamente, ¿no? Entonces, para complementarlo, tenemos este grafiquito. Ahí podemos acoplar, ¿no? Lo que es el ciclo de la abeja en sí y lo que es el ciclo de la varroa. Lo que nosotros tenemos aquí nos llama la atención qué tan ligada está la varroa pues a la abeja, ¿no? Ha evolucionado y está adaptada a este tipo de vida, ¿no? Por eso comentaba, de vida libre no va a sobrevivir. Nosotros tenemos en el caso de las abejas, pues, si seguimos esta recta, ¿no? En la recta superior, tenemos pues que hay la colocación de un huevo, ¿no? En este caso, en una celda vacía. Entonces la reina coloca un huevo, el huevo, del huevo emerge una larva después de unos 3 días más o menos, ¿no? Entonces va creciendo esta larva hasta que ocurre la operculación de la celda por las abejas adultas, ¿no? Las cuidadoras, las nodrizas que están cuidando y alimentando a las larvas, ¿no? Entonces operculan la celda, lo que quiere decir que sellan la celda de una forma hermética en la que nada entra y nada sale, pero y ahí la abeja continúa su desarrollo, no pasa por pupa y finalmente emerge una abeja adulta. Entonces, ¿dónde entra ahí la varroa? Nosotros tenemos en este caso que varroa en su fase forética, como hemos mencionado, baja, ¿no? Baja de las abejas adultas que están cuidando a las larvas y sabe exactamente en qué momento tiene que ingresar, ¿no? A la celda que está todavía abierta. Que vemos por acá, el cursor, acá está. Vemos por acá en este punto, ¿no? La operculación de la celda lo han puesto en este gráfico como si fuera el día cero en este caso. Entonces nosotros tenemos que la varroa pues baja, ¿no? Es la hembra que está fecundada, baja, y aproximadamente 15 horas antes, puede variar, pero aproximadamente unas 15 horas antes de que ocurra esta operculación, este sellado de la celda, el ácaro se mete a la celda. Se mete y se esconde en la parte inferior donde está el alimento que le han dejado las abejas. Ahí se esconde y se queda inmóvil hasta que ocurre la operculación. Este es un punto crítico en realidad para el ácaro. ¿Por qué? Si se metiera antes, no va, es probable que pueda ser detectada incluso por las abejas, ¿no? Y si intenta entrar después ya no va a poder porque la celda simplemente ya está sellada. Entonces ahí es, por eso se resalta bastante pues, el grado de adaptación que tiene esta especie, ¿no? Con respecto a ser un parásito obligado de la abeja. Ahora, surge la duda de cómo es posible de que pueda pues, detectar en qué momento preciso exacto introducirse en la celda. Entonces, se habla bastante del tema de las feromonas, ¿no? Que son insectos sociales, como las hormigas, también, por ejemplo, que trabajan bastante con lo que son las feromonas, ¿no? Entonces, la larva misma, llegado a un momento, cuando ya está lista para ser operculada, empieza a liberar feromonas que hacen que las abejas adultas procedan a sellar esa celda. Es como una señal química, es como un aviso, ¿no? Entonces, esta misma señal también la detecta la varroa y ya sabe en ese momento que es hora de ingresar a la celda vacía, ¿no? Entonces, en este caso, ingresa a la celda y, como mencioné, se queda inmóvil, ¿no? Y ocurre pues el operculado de la celda. Luego de eso, luego de permanecer algunas horas todavía inmóvil la hembra de varroa, ¿no? Sale y empieza a alimentarse. ¿Empieza a alimentarse de quién? De la misma larva. Se adhiere a la larva y empieza a alimentarse de sus cuerpos grasos, ¿no? Entonces, al momento de alimentarse también va a ocurrir una acumulación fecal y también va a ocurrir la postura del primer huevo. Entonces, como ya les había mencionado, el primer huevo siempre va a ser una varroa macho, ¿no? Porque toma más tiempo en madurar. Entonces, luego de eso, va a ocurrir la puesta de más huevos, ¿no? Todos de ellos son, los que siguen son hembras, y esto ocurre más o menos cada 30 horas aproximadamente, ¿no? Acá lo ponen religiosamente cada día, pero en realidad siempre se menciona son 30 horas aproximadamente. Una vez después de eso, ocurre el apareamiento cuando ya se encuentra un macho y una hembra que son maduros, ¿no? Y finalmente, cuando ya emerge el adulto, pues también emergen algunas hembras que ya han sido fecundadas, ¿no?
hembras que, digamos, pues van a salir y van a adherirse, ¿no? Se van a prender de otras abejas que están cerca, abejas adultas, ¿no? Aquellas hembras que de repente en ese proceso no fueron fecundadas o todavía son inmaduras, o incluso los mismos machos, pues van a morir porque no poseen ellos un aparato bucal que esté desarrollado, ¿no? Es decir, ellos no se van a poder alimentar. Por eso que recalco la importancia, pues en este caso de la hembra, ¿no? Porque la hembra adulta madura fecundada, la varroa madre, porque es ella la que sale, la que se adhiere a otras abejas y va a continuar el ciclo, porque en unas pocas horas puede pasar a otra celda vacía nuevamente, porque ya está, digamos, con huevos para realizar la postura, y puede pasar, pues, no a otra celda, ¿no? Entonces, y continúa así el ciclo una y otra vez. Es por eso que el crecimiento es bastante acelerado, ¿no? Le dicen exponencial incluso. Este es un gráfico que encontré en el que más o menos nos puede graficar, vale la redundancia, lo que está ocurriendo, ¿no? Si nosotros empezamos experimentalmente, empezamos con unas 10 barrobas, ¿no? En una misma colonia, 10 barrobas, a lo largo de un año, pues quizá no encontremos pues mucha población de repente muy significativa, ¿no? Pero, nuevamente, por eso recalcamos de que es necesario que siempre se mantenga una vigilancia, ¿no? Esto es a lo largo del tiempo, porque varroa en realidad es una enfermedad endémica y siempre va a estar. Siempre va a estar y lo único que podemos hacer en ese caso es controlarla lo más que se pueda, ¿no? Vemos a lo largo del tiempo que si no se adoptan medidas de control, pues lo que se tiene simplemente es un incremento, pues, gigantesco, ¿no? Al cabo de unos 5 años, en este ejemplo, al cabo de unos 5 años ya tenemos más de 15.000 ácaros, ¿no? Y cabe mencionar en este caso, porque no necesariamente van a pasar 5 años y no se va a llegar a 15.000 ácaros en una sola, dentro de una sola colmena, en una sola colonia en este caso, ¿no? Algunas colonias ya sucumben, digamos, en 1 año, 2 años nada más, por la reproducción tan masiva que tiene este ácaro, ¿no? Por eso, nuevamente, es necesario siempre realizar medidas de control. ¿Qué vamos a encontrar como manifestaciones clínicas? Específicamente por la varroa no se tienen tal cual signos clínicos, ¿no? Como en otras enfermedades, ¿no? Pero lo que sí podemos observar pues son muerte de las crías, paulatinamente también van a desaparecer colonias, o incluso en algunos casos se habla de que forman enjambres, ¿no? Se abandonan las colmenas y forman otros enjambres aparte, ¿no? También tenemos menor peso de las abejas adultas, encontramos abejas que son más pequeñas de repente, por el debilitamiento también que están teniendo. Tenemos alas y abdomen deformados, ¿no? Por los virus, diferentes virus que ya mencionamos que pueden ser transmitidos por este ácaro. Tenemos una vida media pues menor, ¿no? O sea, nacen abejas, si bien algunas pueden no tener alas deformadas, igual son débiles, entonces no prosperan por mucho tiempo, ¿no? La producción va a bajar. Y lo que es importante, pues, es que la varroa hace a las abejas susceptibles a otras patologías, ¿no? El diagnóstico. En este caso, el diagnóstico a mí me va a servir para determinar si es que tengo que aplicar o no un tratamiento. Porque si es que hay poca varroa en algunos casos, pues podemos, digamos, esperar un poco más, pero seguir vigilantes, ¿no? Y hay casos en donde sí, pues ya según el resultado, pues tenemos que tomar una acción inmediata, ¿no? Para esto sí nos sirve pues el tema del diagnóstico, ¿no? Acá les muestro unos 3 métodos. El primero es el método del piso trampa, que en realidad es bastante sencillo, incluso se puede adoptar en campo, ¿no? Se puede realizar y nosotros de rutina podemos ir realizando este método, ¿no? En los apiarios. ¿En qué consiste? Simplemente es una cartulina en la que se le unta pues una sustancia que es oleosa, por ejemplo puede ser vaselina, en algunos casos hablan de aceites incluso, pero ¿cuál es la función? Se coloca esto debajo de la colmena, ¿no? Como se puede ver en la segunda imagen, se desliza debajo de la colmena, en el piso, ¿no? De la colmena, y simplemente se deja ahí por 24 horas, ¿no? Entonces, la intención de esto es que los ácaros que están en la colmena, ¿no? Van a caer a la cartulina, ¿no? Entonces, lo único que hacemos es un recuento después de 24 horas, ¿no? Y dependiendo, pues, del criterio que adoptemos, porque en algunos casos se dice que si hay en esta cartulina más de 10 ácaros que se han caído, pues entonces sí necesitamos un tratamiento inmediato, ¿no? Porque
poniéndonos a pensar un poco de repente, si tenemos una cartulina que tiene 11 ácaros, significaría entonces que en las abejas hay algunos más, y peor aún, que en las celdas que están cerradas hay muchos más. Entonces es un indicativo ya de que necesita urgentemente un tratamiento, ¿no? Otros métodos son, por ejemplo, el porcentaje de infestación, ¿no? Ya sea en abejas adultas o también en larvas. Estos métodos también, tengo entendido, los realiza el laboratorio de SENASA también, ¿no? Entonces simplemente es un recuento, ¿no? El conteo de directamente de tanto de abejas adultas como en larvas, en el que se hace un conteo tanto de las abejas como de los ácaros para determinar pues el porcentaje de infestación, ¿no? De los ácaros. Entonces, según el resultado, también tomamos decisiones, ¿no? Si tenemos más del 5%, entonces en ese caso sí, pues sí requerimos un tratamiento urgente en el caso de que estén adultas, teniendo en cuenta de que, por ejemplo, si hay una abeja adulta con una varroa, pues eso quiere decir, por decir, hay otra varroa en la celda que tiene reproduciéndose y hay 3, 4 hembras más que ya están listas para salir, ¿no? Entonces, es por eso que en el caso de abejas adultas se toma ese criterio, ¿no? 5% más o menos. Más de 5% ya se requiere un tratamiento. En el caso de infestación de larvas, si tenemos más del 10%, entonces ahí ya requerimos pues un tratamiento también en el caso de las larvas, ¿no? Simplemente ahí se abre, pues nos aperturan algunas celdas, 100 celdas, ¿no? Y se sacan las larvas para hacer el conteo, ¿no? A ver. Bueno, este gráfico de acá es del segundo método que les comentaba, ¿no? Del porcentaje de infestación. Simplemente puedes colectar una cantidad de abejas, aproximadamente 100, y ya en condiciones de laboratorio incluso se usa una especie de tamices, ¿no? Para poder separar tanto abejas como ácaros para poder ya luego realizar ese cálculo, ¿no? Y con ese cálculo nuevamente pues tomamos las decisiones del caso, ¿no? Aquí tenemos unas consideraciones. ¿Por qué coloco así en rojo apiario, digamos, mayor que colonia, ¿no? Porque nosotros cuando hablamos en el caso de abejas no podemos tomarlo como que me dedico a una colmena, una colonia y nada más. O sea, yo tengo que tomarlo como un todo por apiario, y esto es porque, digamos, en el caso de las abejas, pues son insectos muy sociales, ¿no? Entonces, lo que se tiene, pues, es que siempre hay contacto directo y encima los apiarios están bastante cerca entre sí. Entonces, de todas maneras, si, digamos, en un día yo evalúo una colmena, por exagerar, y encuentro que no necesita tratamiento, tranquilamente después de unas horas pueden venir zánganos, pueden venir obreras de otras colmenas que sí están infestadas, o de apiarios externos que también tengan una infestación moderada o severa, y me pueden dejar la barroa. Entonces, en ese caso, lo que yo conté no es precisamente un reflejo de lo que está pasando, ¿no? De lo que va a pasar ahora, ¿no? Entonces, por eso siempre tenemos que tomarlo como apiario en este caso. Y mucho mejor sería tomarlo incluso como zona, ¿no? Como región. Ya en coordinación con otros apiarios, de repente se podría hacer, digamos, monitoreos, ¿no? Consensuados, ¿no? Tal fecha hacemos un monitoreo, compartimos resultados y vemos, ¿no? Ya, entonces ahí se puede aplicar, se puede determinar un tratamiento, ¿no? ¿Y qué más? A ver. Otra cosa que tenemos que considerar es, pues, bueno, la deriva de las abejas, ¿no? Algunas abejas se confunden, ¿no? De colmenas, terminan en otras, pueden dejar la barroa o traer incluso la barroa, es lo que mencionábamos al inicio. Lo ideal en este caso sería evaluar todas las colmenas, ¿no? Pero en algunos apiarios esto es bastante difícil porque tienen pues más de 100 colmenas, ¿no? Entonces tomaría demasiado tiempo. Lo que sí se puede hacer es tomar una pequeña muestra, ¿no? De las colmenas, digámosle unas 5 o 10 colonias de abejas, ¿no? Seleccionamos 5 a 10 y hacemos alguno de los métodos que hemos mencionado, ¿no? Por ejemplo, el piso trampa, ¿no? En campo lo podemos hacer rápido. Entonces, dependiendo del resultado, si nosotros, por ejemplo tomamos 10 colonias de abejas y hacemos un piso trampa, y tenemos más de un tercio, es decir, 4 colonias de estas 10 están infestadas, ¿no? O si hacemos con piso trampa son más de 10 ácaros caídos. Entonces tenemos más de 10, entonces necesitamos tratar obligatoriamente, vamos a tratar todo el apiario. Todo el apiario se tiene que tratar en este caso. Si, por ejemplo, de estas 10 encontramos 2, una que de repente tengan pues una cantidad de ácaros,
pues no realizamos tratamientos, podemos esperar, pero eso nuevamente no significa que vamos a bajar la guardia, porque como comentábamos, la dinámica de la transmisión que tiene y el crecimiento que tiene también, pues puede ser bastante variable, ¿no? Y más todavía, puede ser peligroso si es que no tomamos medidas, ¿no? Este gráfico lo puse porque en realidad es bastante interesante ya para pasar al tema de los tratamientos. A ver, vamos a ver por acá. Ya. En este caso, ¿qué es lo que está ocurriendo? Tenemos ahí un fragmento del ciclo biológico que habíamos comentado al inicio, ¿no? Tenemos el tiempo en el que Varroa está dentro de la celda operculada hasta que sale de la celda, ¿no? Que son más o menos 12 días aproximadamente, según el gráfico que también nos habían, hemos podido encontrar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Nosotros tenemos que tener la consideración importante de que un tratamiento, cualquiera sea, ya sea tratamiento químico, que en realidad hoy en día ya está un poquito desfasados, o tratamientos orgánicos, ¿no? Siempre tiene que tener una duración de 16 días, por lo menos. Y esto tiene que ser independientemente del producto que se use, ¿no? De la duración, ¿no? del mismo producto. Tenemos que tener 16 días, ¿por qué? Por este gráfico de acá, por la característica que tiene la Varroa, ¿no? Se está reproduciendo dentro de una celda que es hermética, cerrada, y lo que tenemos ahí es que por 12 días, por más que le pongamos un tratamiento, en 12 días está protegida y segura, nada le va a pasar. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el caso 1 y el caso 2, tenemos un tratamiento por ejemplo, que dura 4 días, ¿no? Como el caso del ácido oxálico, por ejemplo, que hay una formulación, ¿no? Que se usa directamente y que puede durar 4 días. Entonces, ¿qué pasa? Yo aplico solo una vez y tengo un tratamiento en donde el producto se está liberando solamente por 4 días. Entonces, yo estoy aplicándolo aquí dentro del tiempo en el que Varroa está encerrada reproduciéndose. No le va a hacer nada en absoluto. Pero, y tenemos también el ejemplo 2, ¿no? Que esta vez aplicamos 2 veces seguidas, ¿no? O sea, tiene que ser consecutivo también. Aplicamos 2 veces y tenemos, pues, un tratamiento que dura 8 días. Pero en realidad tampoco le va a hacer nada porque, como vemos, Varroa sigue dentro de la celda por 12 días, por lo menos, ¿no? Aplicamos un tercer ejemplo. Estamos aplicando un tercer tratamiento, ¿no? En el que sí, bueno, por suerte, Varroa justo emerge cuando estamos aplicando el tercer tratamiento, ¿no? Entonces logramos matar, digamos, a los ácaros, ¿no? Eliminamos a los ácaros en ese momento. Por eso es que algunos dicen que incluso mínimo 12 días. Pero ¿qué pasa? Tenemos en el ejemplo 4 que también se aplicó 12 días, pero en ese caso, ¿qué tal si se aplica justo cuando ya Varroa está en la celda operculada? Se cerró la celda y ahí recién aplicamos el tratamiento. No va a hacer nada tampoco. Entonces tenemos 12 días, ¿no? Hemos invertido 12 días de tiempo, de material, para que al final, cuando sale la Varroa en el día 12 aproximadamente, ya este tercer tratamiento ya está poco a poco perdiendo su efecto, ¿no? Ya se evaporó, ¿no? Porque varios compuestos orgánicos incluso son volátiles, ¿no? Se evaporó. Entonces, no tenemos, pues, ¿no? Ya no tenemos un efecto, y la Varroa que sale, pues simplemente no es afectada directamente por el tratamiento, ¿no? Entonces, ahora el ejemplo correcto en este caso sería el 5, ¿no? Donde tenemos que efectivamente han aplicado por 16 días, considerando en este caso, pues, que su producto dura 4 días, ha sido necesario aplicarlo ordenadamente, ¿no? 4 veces para que cumpla esos 16 días. 16 días, en 16 días obligatoriamente, pues, puede controlar o erradicar de la colonia al menos, ¿no? Este ácaro, ¿no? El ejemplo 6 y el ejemplo 7 son, digamos, ya un poco de negligencias, podríamos decir, o incluso errores de manejo cuando de repente nos olvidamos o de repente el apiario está muy lejano tal vez, ¿no? O se nos acabó el producto y no lo conseguimos y lo conseguimos días después. Como ya les mencioné, si no tiene una duración total de 16 días por lo menos, no va a ser efectivo, porque justo en este momento, por ejemplo, en el ejemplo 6, salió la Varroa, y cuando nosotros ya llegamos a aplicar el tratamiento, tenemos de que esta Varroa tranquilamente pudo haber pasado a otras abejas y pudo haberse metido a otras celdas, ¿no?
y de nuevo empieza el ciclo, ¿no? Está protegida de nuevo. El ejemplo 7 también, ¿no? Uy, me olvidé un día de repente, ¿no? O 2 días. Entonces, cuando no hay continuidad en los tratamientos, también tenemos este mismo inconveniente, ¿no? No va a ser efectivo, va a ser estamos perdiendo en este caso nosotros, ya sea por el gasto, ¿no? de tiempo y por el gasto de material, ¿no? Entonces, siempre tenemos esa recomendación de que sean por lo menos 16 días. Estas son algunas estrategias que podemos considerar, ¿no? En el caso de la regla 1 dice aplicar fuera de la temporada de producción. ¿Esto por qué? Fuera de la temporada de la producción, ¿no? Esta curva de producción que tenemos, durante la producción hay una mayor cantidad también de crías. Entonces, esto es porque, bueno, para la producción pues se necesita una mayor cantidad de abejas que trabajen también, ¿no? Entonces, ¿por qué aplicamos fuera de la producción, no? Nosotros aplicamos fuera porque hay menos crías en realidad, ya sea antes de que comience la producción o ya después también hay menos crías. Hay más abejas adultas, sí, pero hay menos crías. Entonces, si tenemos menos crías es más fácil también, ¿no? Pero si hay más crías, pues hay más oportunidades para que esta barroa baje y se meta a más celdas y pueda, pues, proliferar, ¿no? Además, también consideramos, en el caso de los productos químicos, ¿no? En el caso de que todavía algunos se usen, estos pues dejan residuos también en la miel. Entonces, estamos en justo toda la temporada de producción, no podemos aplicar productos, ¿no? Ya sea químicos. En el caso de los productos orgánicos, sí se podría, pero igual no está recomendado, porque tenemos, por ejemplo, el caso del, si no me equivoco, es el timol, por ejemplo, el que si nosotros aplicamos un tratamiento durante la producción, lo único que va a causar es que las nodrizas, pues las cuidadoras no cuiden, en este caso, pues no a las larvas, ¿no? Entonces se va a perder así, ¿no? Por eso siempre se aplica, la recomendación es esa, siempre aplicar fuera de la temporada, ¿no? La segunda regla es que apliquemos un tratamiento de todas maneras siempre al terminar la cosecha, ¿no? Como ya les había mencionado, cuando ya se termina la cosecha, no la producción, lo que tenemos es una población mayor de abejas adultas, ¿no? En comparación con las crías. Y si tenemos en cuenta de que hay varroa sí o sí en los apiarios, hay más abejas adultas y como hay menos crías, lo que hay es una concentración en este caso, ¿no? Más varroas adultas van a pasar a estas pocas celdas con larvas. Entonces, de lo que podríamos haber visto una varroa para una larva, podríamos encontrar tranquilamente 3, 5 más varroas, ¿no? Entonces va a haber una reproducción mucho mayor y el daño también es mayor porque estas pocas crías pues tampoco no van a poder prosperar en un medio en el que están pues altamente infestadas con la varroa, ¿no? Entonces, en estos casos también se recomienda evaluar, ¿no? Hacer una evaluación y aplicar pues también el tratamiento, ¿no? Tercero, pues un mes antes de la floración determinar si se necesita un tratamiento. Siempre hay que estar vigilantes en estos casos, ¿no? Entonces, a través de las técnicas, ¿no? Tranquilamente un piso trampa, por ejemplo, podríamos pues determinar si necesitamos o no el tratamiento, ¿no? Y la cuarta regla, siempre hay que evaluar la posibilidad de rotar estos productos, ¿no? Rotar los productos que se usen porque así evitamos la selección de ácaros que puedan ser resistentes, ¿no? Bien, yo voy a hablar acá más o menos de los tratamientos que son alternativos, ¿no? Hay diversos tratamientos químicos, ¿no? Cumafos, fluvalinato, samitraz, hay varios nombres de compuestos químicos, pero en realidad hoy en día, pues, aparte del tema de que dejan residuos en la miel, pues también se tiene de que, principalmente eso, ¿no? Que dejan residuos en la miel y también el hecho de las resistencias, ¿no? Las resistencias de la varroa. Entonces, lo que estamos logrando es que haya varroas resistentes a compuestos químicos y va a ser cada vez más difícil tratar. Entonces, ahí es donde tenemos que, digamos, buscar nuevas alternativas, ¿no? En realidad, el tema de los tratamientos alternativos ya tiene bastantes años, ¿no? Y siempre se habla de compuestos como, por ejemplo, en este caso, el ácido fórmico, ¿no? Que es volátil, que lo encontramos incluso en la miel o en las hormigas, ¿no? En la picadura de las hormigas, en algunas frutas también. Y es un compuesto que es volátil. Este compuesto sí tiene la característica de que actúa directamente dentro de las celdas que están operculadas, ¿no? Ya que se evapora, forma como un gas. Y este gas sí puede ingresar. Ahora, esto no significa de que si ingresa voy a hacer un tratamiento menor de 16 días, porque nuevamente el criterio es para cualquiera de los compuestos, siempre tienen que ser 16 días. Entonces, si en este caso, este ejemplo que está aquí, ¿no?
Es una receta, podríamos decir, una formulación que se hizo con ácido fórmico y con agua, ¿no? Tranquilamente con un poco de agua, de algodón también, se hace una pequeña bolsa, se hace pues un preparado en el que se puede colocar, ¿no? El ácido fórmico. Ahora, aquí hay que manejarlo con cuidado, primero porque el ácido fórmico es irritante en su forma, ¿no? En su presentación que es pura, y también aparte porque el tema es que como es volátil, hay que tener consideración de la temperatura en la que estamos, ¿no? En la que estamos desarrollando, ¿no?, la apicultura. Porque, por ejemplo, tenemos que, como está mencionado en el cuadrito celeste, ¿no? Tenemos que si hay una temperatura que es mayor de 30 grados, ¿no? Un clima caluroso, pues ahí en este caso nos conviene usar un ácido fórmico al 50%, en este caso, ¿no? Pero 50% de ácido fórmico con la preparación, que ahorita vamos a más que nada es para revisar, ¿no? Luego tenemos al 70 y al 60 y al 70%, ¿no? Y variando justamente con el clima, ¿no? De 25 a 30 grados, 60%, y cuando son climas un poco más fríos, ¿no? Menos de 25 grados, tenemos que usar una concentración mayor. ¿Esto por qué? Si nosotros usamos en un clima caluroso, ¿no? Más de 30 grados, por ejemplo, una concentración de 70%, por el calor mismo, el compuesto se va a evaporar muy rápido. Y lo que tenemos es simplemente que, bueno, no va a actuar o va a actuar en pocos días y estamos haciendo un mal uso del producto en realidad, ¿no? Porque vamos a tener, si lo aplicamos de repente en 4 días, en un día ya se evaporó, voy a tener 3 días, digamos, libres del producto, en el que la barroa tranquilamente sale de una celda y se mete a otra. Entonces, importante por eso considerar el tema de la temperatura, ¿no? También en caso contrario, ¿no? Si estamos en un clima frío y usamos una concentración muy baja, ¿no? 50%, por ejemplo, por el mismo frío el compuesto no se va a evaporar, entonces no se está liberando tampoco. Y estamos haciendo una protección también que no alcanza, digamos, al objetivo, ¿no? En este caso, este gráfico de aquí es para un efecto de 4 días aproximadamente, y según esta tablita que también estaba en una referencia, pues siempre hay que calcularlo según el número de las colonias que tenemos en el apiario, ¿no? Y de la temperatura ambiental, claro. Entonces ahí básicamente lo que se tienen a líneas generales es que pues cada colonia, tiene que recibir un total de 60 mililitros de esta mezcla, ¿no? De la mezcla que se va a realizar para poder colocarla pues encima de los bastidores, ¿no? Como se puede observar acá. Entonces, incluso aquí, como se utiliza una bolsa con un algodón plisado, ¿no? Un algodón así plegado, pues ahí se agrega el ácido fórmico en esa mezcla y se le hace una pequeña abertura incluso a esta bolsa para que pueda ir liberando poco a poco el producto, ¿no? A ver, ¿qué más? Acá yo quiero mencionarles también que, bueno, hay algunos, si bien estos son ejemplos, ¿no? Ejemplos de unos tratamientos, digamos, que se podrían manejar con compuestos si es que tenemos acceso de repente a poder adquirir los compuestos en estas formas, ¿no? Ácido oxálico, ácido fórmico, no necesariamente o sea, es la única alternativa, porque incluso hay marcas comerciales que ya dan lo que son las esponjas o lo que son las tiras, ¿no? Que ya tienen, digamos, una concentración establecida y tienen recomendaciones también para poder ser usadas, ¿no? Entonces, en ese caso, nuevamente es importante tener en cuenta cuánto tiempo va a durar este producto y finalmente, pues, como les comentaba al inicio, independientemente del producto, yo tengo que asegurarme de que pueda durar 16 días en la colonia para que pueda, pues, hacer su efecto tal como yo lo quiero, ¿no? Si yo pongo una tira que dura 8 días, no estoy tratando de forma adecuada, porque ya hemos visto, ¿no? O sea, tiene que ser 16 días siempre. Entonces, otro de los tratamientos alternativos que se mencionan, pues, es el ácido oxálico, ¿no? En este caso no se evapora, pero sí es ingerido por las abejas, ¿no? Las abejas adultas, sobre todo. Y es bastante útil en la fase forética, es decir, cuando la abeja está adherida, pues, el ácaro está adherido a la abeja adulta, y cuando hay también pocas crías, ¿no? Y esta es una receta, una preparación, ¿no? Que consiste básicamente, pues, 50 gramos de este ácido oxálico en estado puro,
que puede ser agregado a un jarabe, ¿no? Un jarabe de azúcar en este caso, que consta de 2 partes de azúcar por 1 parte de agua. Ahora, esta proporción está así porque se menciona que es para evitar también la diarrea en las abejas, ¿no? Esta preparación así tal cual serviría incluso para 40 colmenas, ¿no? Ya si uno de repente quiere utilizarlo para menos, hace el cálculo, ¿no? Y tal cual, así va a durar pues, un tiempo de 4 días en este caso, ¿no? Nuevamente, hay alternativas comerciales que ofrecen de repente más tiempo, pero hay que evaluarlo también, ¿no? Otro tratamiento alternativo en este caso también es el timol, ¿no? SENASA particularmente hace algunos trabajos en hasta 22 direcciones ejecutivas, ¿no? De 22 provincias, en donde nosotros trabajamos con tratamientos utilizando el timol en este caso. Entonces el timol es para una colmena, la dosis que estamos utilizando, ¿no? Es la de 8 gramos del timol en cristal, ¿no? Que puede ser mezclado con 8 mililitros de alcohol en un frasco, y a partir de ello, pues, utilizamos con esponjas florales, esas esponjas oasis o esponjas verdes que se usan en la florería. Podemos utilizar esas esponjas y a esas esponjas, a las 2 esponjas, agregamos todo lo que hemos preparado, ¿no? Digamos 4 mililitros aproximadamente cada uno, y los colocamos, como se ve en la imagen, en la cámara de cría, en ambos extremos de la cámara de cría. Entonces ahí poco a poco se va a ir liberando el timol, y también pues es bastante efectivo contra la varroa en este caso. A diferencia, digamos, de las otras alternativas, el timol tiene una duración mayor, ¿no? Tiene hasta 8 días, tal cual está en esta formulación, ¿no? Tiene hasta 8 días, y por ello en este caso es necesario aplicarlo por lo menos 2 veces para cumplir, ¿qué cosa? Los 16 días nuevamente, 16 días de tratamiento en los que la colonia tiene que estar expuesta a este compuesto, ¿no? A ver, ¿qué más? Sería mejor incluso que se pudiera aplicar hasta 3 veces, porque hay algunos que dicen que hasta 24 días incluso sería mejor poder tratarlos, ¿no? Pero ya eso también queda un poco a criterio y a disponibilidad también de cada apicultor o cada asociación en este caso, ¿no? Bien, en cuanto a recomendaciones de control, tenemos que evitar apiarios cercanos, ¿no? Eso incluso es para todas las enfermedades, en caso de abejas. ¿Por qué? Porque ya hemos visto, la abeja es un insecto social y también tiene pues un radio de vuelo de hasta 3 kilómetros. Entonces, cuando nosotros hacemos instalamos, por ejemplo, un nuevo apiario, ¿no? Entonces tenemos que más o menos conocer la zona, conocer quiénes pues están cerca, de repente otros apicultores. Y nuevamente recalco que sería importante formar más asociaciones incluso, ¿no? Porque hay algunas regiones donde no se tiene de repente estas coordinaciones, pero esto permite que se puedan tomar medidas en conjunto, ¿no? Entonces ya se evalúan de forma conjunta, se tratan de repente, o se adquieren productos de forma conjunta para que pueda ser incluso un poco más económico, ¿no? Entonces, por eso pues, se pone la recomendación, ¿no? Evitamos apiarios que son cercanos, ¿no? Hasta 3 kilómetros de vuelo, que es lo que tiene la abeja. Mantenemos colonias fuertes durante el invierno también, ¿no? Y esto es, digamos, transversal, ¿no? Esto es para todas las enfermedades, ¿no? Incluso vamos a hablar de loque o de nocemosis también. En esos casos también es importante mantenerlas, resguardarlas del frío, ¿no? Mantener colonias fuertes a través de una alimentación complementaria también, ¿no? Para poder sobrellevarlo, ¿no? También tenemos que considerar antecedentes del apiario y de la zona, ¿no? Que es lo que habíamos comentado al inicio de coordinar entre nosotros para poder tener pues una mayor información, ¿no? Bueno, ahí lo menciona también, coordinar con apiarios colindantes y también aplicar las estrategias que hemos mencionado, ¿no? Para poder tratar la enfermedad, ¿no? Los productos pueden variar, hay distintos productos, yo no pretendo tampoco de repente recomendar alguno más que otro, ¿no? Porque hay estudios incluso donde hablan mejor de unos que de otros, pero sí la recomendación es de que se mantenga la vigilancia y de que se trate, independientemente del producto, sea pues los 16 días, ¿no? Esas recomendaciones sí podrían ser más saltantes, ¿no?
Bien, ahora vamos a pasar a lo que es la loca europea. Ya la loca europea y la nocemosis son un poco más concisos, porque también entendamos Varroa es, en Varroa, el caso de Varroa hay que conocer mucho acerca de lo que es el ciclo, qué es lo que hace, en qué momento, o sea, todo eso, pues justamente porque la Varroa también es pues, más importante, ¿no? Sanitariamente hablando. En el caso de la loca europea, lo causa pues una bacteria, Meliscococcus plutonius. Como vemos ahí a la derecha, esta pues forma cadenas, forma grupos, es una bacteria que puede estar aislada incluso, ¿no? Se asocia incluso con otras bacterias, ¿no? Que también se han encontrado en los cultivos. La característica es que esta resiste pues un rango de pH amplio, ¿no? Incluso resiste el pH ácido que tiene la jalea real, ¿no? Entonces eso quiere decir que incluso las reinas que son, cuando son larvas o incluso a lo largo de su vida son alimentadas con jalea real, también son susceptibles de contagiarse de loca europea. Se desarrolla a temperaturas de aproximadamente pues, 35 hasta 35 grados, ¿no? A diferencia de otra enfermedad que sí es mucho más peligrosa y que por fortuna todavía, digo todavía porque quizás es cuestión de tiempo para que pueda aparecer, pero todavía no está, es la loquia americana. La loquia europea que estamos tratando, pues ella no forma esporas, ¿no? Ella no tiene formas de resistencia, es la misma bacteria que se transporta de un lado a otro, ¿no? Y no forma esporas que le permitan pues perdurar, ¿no? Como en el caso de la loca americana, que sí forma esporas que incluso pueden ser viables, ¿no? Resistir hasta 35 años. Entonces, la loca americana es, en ese caso, mucho más peligrosa. Por fortuna, todavía no está en el país, ¿no? Lo que sí es que esta bacteria puede resistir condiciones como, por ejemplo, desecación o hasta 20 horas de luz solar puede resistir. Por eso tenemos que, vamos a ver también el tema de la desinfección, pero es necesario que haya pues la acción de la luz solar por un tiempo prolongado, ¿no? Y condiciones de putrefacción, ¿no? Ya sea putrefacción, por ejemplo, dentro de la misma larva que se está descomponiendo, también puede la bacteria persistir por unos 25 días, ¿no? Esta bacteria se transmite por abejas adultas y afecta a las crías, pero son en este caso crías de pocos días de edad, nada más 2-3 días, ¿no? Crías de celdas abiertas. Las crías van a morir por inanición, en este caso antes de ser operculadas, ¿no? Y su distribución también en este caso es mundial. Esta es la situación en el país. Tenemos pues departamentos, lo que son rojitos son una prevalencia digamos de 5, ¿no? Hasta más por ciento de lo que europea, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, en el caso de provincias como, por ejemplo, La Libertad, ¿no? Que es quien tiene, pues, la mayor cantidad. Ahora, mucho se habla de por qué es que esta zona tiene más, ¿no? Y en su momento también el ingeniero Graciano también lo mencionó, ¿no? De que es el tema de la polinización de paltos, por ejemplo, ¿no? De que se da por esa zona en la que, pues, hace que haya pues un mayor contacto, ¿no? entre nuevas colmenas, ¿no? Colonias, ¿no? De abejas y hay hacinamiento, transporte, manejo, es un mayor estrés al que está sometido la abeja. Entonces, en ese caso, pues mayores condiciones de estrés, incluso presencia, por ejemplo, no hemos hablado de varroa, por ejemplo, hay varroas abejas que ya traen la varroa, que ya vienen ya susceptibles a otras enfermedades, entonces aumentamos condiciones de manejo inadecuadas y finalmente pues tenemos unas prevalencias que aumentan, ¿no? Tal como podemos ver pues en el gráfico, ¿no? Ahora, nuevamente, que aparezca en blanco o en cero en otras regiones, no necesariamente significa pues de que estemos libres, ¿no? Habría que nuevamente hacer un estudio, habría que evaluar, ¿no? Y eso es algo que siempre se tiene que tener en cuenta, ¿no? En este caso, la transmisión es por contacto, ¿no? Entre las abejas, ¿no? Pero primero las larvas infectadas, ¿no? Como mencionamos, afecta a las crías, a las larvas de 2-3 días de edad. Estas terminan muriendo y lo que las abejas hacen es, bueno, limpiar, ¿no? Hay abejas que se dedican a la limpieza de las celdas, ya sea crías muertas, ¿no? Restos de estas crías, ¿no? Las limpian y se cargan con las bacterias. Entonces, aquí también pues hay un momento, a ver.
Aquí también hay, pues, por contacto de estas larvas, ya están, estas larvas muertas, ¿no? Ya están contaminando lo que son los cuadros, lo que son los panales, ¿no? Estas abejas que limpian también están diseminando la bacteria, ¿no? Los cuadros, panales. Y también otras nodrizas se van a contagiar, ¿no? Bueno, cargan con la bacteria y la van a llevar a las larvas que están sanas, larvas que recién han emergido de repente de huevos y nuevamente comienza la enfermedad y se cierra este pequeño ciclo, ¿no? Entonces, estamos, digamos, esto es lo que ocurre dentro de la colonia, ¿no? Y ya luego, por contacto de estas abejas con otras colonias dentro del apiario o incluso dentro de otros apiarios que estén cercanos, también tenemos, pues, que la enfermedad se sigue transmitiendo, ¿no? O incluso, nuevamente, pues, el manejo del hombre, ¿no? Porque tenemos la transhumancia o el comercio, a veces movilizamos colonias para varias zonas y también estamos llevando, pues, estas bacterias, ¿no? O conductas como la deriva, el pillaje también de las abejas. Como podemos ver, de alguna forma esto es es un factor común en realidad, ¿no? La conducta de las abejas puede predisponer a que, pues, estas enfermedades sigan diseminándose, ¿no? De esa manera. Ya, este gráfico de aquí es sobre la proliferación. ¿Dónde prolifera la bacteria? Dijimos en la larva. Entonces, en esta larva de acá, como vemos aquí en la figurita, las larvas de por sí tienen el intestino medio mucho más desarrollado, ¿no? Entonces, es en el intestino medio donde va a proliferar la bacteria de la loca europea, ¿no? Entonces, aquí a la derecha vemos un gráfico que es en realidad bastante interesante, porque nos pone en el lado izquierdo, nos pone, pues, una larva sana, y la vista al microscopio, ¿no? De toda esta cavidad que vemos acá es el intestino medio. Entonces vemos de que está, pues, digamos, una coloración, ¿no? Normal, por decir. Y al costado tenemos, pues, una larva que es que ha sido, pues, infectada con loca europea, ¿no? Entonces vemos cómo su intestino medio está totalmente, pues, cargado de estas bacterias, ¿no? Esto azul que se ve aquí es característico de la tinción de Gram que se ha hecho a la bacteria, ¿no? Y justamente con esta tinción es que podemos visualizarla, ¿no? Entonces vemos la cantidad de bacterias que están acumuladas en el intestino medio, ¿no? Entonces, esto impide, pues, la absorción de los nutrientes, ¿no? La alimentación de la larva, y finalmente, pues, la larva muere por inanición. Y una vez que esto ocurre, pues también se forma, pues, la bacteria en este caso lo que hace, pues, es simplemente continúa su desarrollo, sale del intestino, continúa desarrollándose y finalmente, pues, la larva termina por descomponerse, ¿no? Y eso es lo que encontramos en algunas celdas en ese caso. A ver, manifestaciones clínicas. Digamos, los que ya tienen la experiencia, ¿no? De revisar sus apiarios, pues ellos pueden ver, ¿no? Ya conocen los patrones de cría que son saludables, ¿no? O sea, un panal con crías tiene que tener, pues, un patrón así uniforme, ¿no? Algunas celdas pueden estar vacías, sí, pero es bastante notorio cuando, pues, hay problemas, ¿no? Entonces, en ese caso, patrones de cría que son uniformes, todo eso, pues, es un indicio de una colonia saludable, ¿no? Cuando hay crías, celdas que están abiertas, ¿no? Con crías dentro, nosotros podemos ver que las crías también son uniformes, ¿no? O sea, son crías blancas, son brillosas, ¿no? Podemos ver incluso que adoptan una forma como una letra C, ¿no? Pero cuando ya tenemos un caso de Loki, por ejemplo, tenemos que estar atentos, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, ya el patrón de cría que se saltea, ¿no? Está salteado. O sea, algunas celdas vacías, otras están tapadas, algunas están rotas, algunas ya se ven con larvas que tienen otros colores, como podemos ver ahí en los gráficos. E incluso dentro de las larvas que aún parecen que son blancas, algunas ya se están abriendo, como vemos acá, ¿no? Algunas tienen la forma de la letra C, pero otras se están abriendo. Esas tranquilamente pueden estar estirándose porque ya están muriendo, ¿no? Y algunas que ya están en proceso de descomposición también, ¿no? Como vemos aquí en este gráfico también, ¿no? Una característica de esto es que, pues, ocurre también al final de la floración, o sino también cuando tenemos el inicio de frío y de tiempo de lluvias también, ¿no? Entonces, ahí tenemos que estar atentos, ¿no?
¿Cómo diagnosticamos esto? Esto es simplemente por cultivo, esto se hace en laboratorio, ¿no? En laboratorio se hace el cultivo de la bacteria y luego se hace un PCR para saber, ¿no? Confirmar, digamos, con el material genético, ¿no? Se confirma, pues, la bacteria. Entonces, para eso nosotros tenemos que mandar la muestra, ¿no? Muestras de panales con crías, ¿no? Esto también lo habíamos, bueno, lo compartió también el ingeniero Graciano en su momento. Es simplemente con panales de cría de un tamaño más o menos de 4×15 podemos mandarlos. Hay que envolverlo siempre evitando que se humedezca, ¿no? Entonces no ponerlo pues en bolsas, no nada de eso. Entonces sería en papel, en cajas de cartón, ¿no? O de madera incluso, ¿no? Para poder mandar las muestras al laboratorio. Dicho sea de paso, SENASA también puede hacer el cultivo, ¿no? El descarte de esta prueba, ¿no? ¿Y por qué es importante hacer esto? Porque siempre para cualquier tratamiento nosotros tenemos que contar con un diagnóstico, ¿no? No es adecuado tratar de forma preventiva. O sea, algunos a veces en otras industrias incluso usan antibióticos, ¿no? Por el tema de, para prevenir, un poquitito para prevenir. Eso no está bien porque, o sea, nosotros también tengamos en cuenta de que el rol que nosotros cumplimos, ¿no? En el tema de, no solo de sanidad animal, sino también el tema de inocuidad de los alimentos, ¿no? Porque, o sea, todo lo que digamos, por medio de un buen manejo sanitario se produce, va finalmente a ser consumido por el hombre. Entonces, ya sea pues en especies como abejas, ¿no? La miel, o en especies bovinos, carne, leche, lo que sea. Entonces, siempre tenemos que tener un buen manejo de los agentes terapéuticos, ¿no? Y para proceder a tratar, primero hay que diagnosticar, ¿no? Pero nuevamente recalcamos que en realidad es mucho mejor prevenir, ¿no? Es mucho mejor prevenir y nos evitamos en realidad si nosotros adoptamos un sistema, digamos, ¿no? una metodología en nuestros apiarios y prevenimos enfermedades, nos vamos a ahorrar mucho en realidad, ¿no? Bien, entonces, a ver qué más. Bueno, aquí lo pongo con rojo, lo que ya más o menos había comentado, de que es necesario contar con un diagnóstico, ¿no? Y otra cosa también importante es que no se debe ni subdosificar, ¿no? Le pongo poquito para que alcancen, eso no puede pasar porque es peligrosísimo. Estamos acostumbrando a la bacteria a que poco a poco pues pueda recibir el antibiótico y va a llegar un momento en el que vamos a usar dosis mucho más elevadas y no va a haber efecto. Y esto es importante recalcarlo porque se ve incluso en los hospitales también, ¿no? Hay bacterias que son multiresistentes, multidrogoresistentes y hay infecciones que simplemente pueden llegar a la muerte de la persona porque no hay forma de tratarlas, no hay antibiótico que les haga daño. Entonces, en estos casos, si bien la LOC no nos va a hacer un daño a nosotros, sí puede pues llegar a desarrollar una resistencia tal, ¿no? Porque es cuestión de tiempo nada más, ¿no? Tampoco sobredosificar, ¿no? No es adecuado. Justamente por eso evitamos la aparición de la resistencia, ¿no? Y nuevamente, priorizamos el manejo adecuado, la higiene, ¿no? La bioseguridad, ¿no? Una vez con el diagnóstico, lo que se suele hacer es, tratamientos tienen con ocitetraciclina, pero en este caso, pues, tenemos una dosis de 500 miligramos, pero anteriormente se usaba mucho menos. Entonces, si vemos eso, la proyección es que se va a terminar usando cada vez más, ¿no? Solamente cuando se tenga un diagnóstico se recomienda pues que se pueda utilizar, ¿no? En este caso es con azúcar, se le da para que lo puedan ingerir las abejas, ¿no? Y lo puedan pasar también a las crías, ¿no? En este caso. Entonces tenemos que se agrega pues, ¿no? a la cámara de los panales de cría, pero en los alrededores se tiene que agregar esta mezcla, ¿no? En esto sí, digamos, podemos resaltar un poco más, ¿no? Las medidas sanitarias, ¿no? Esto forma parte incluso de las recomendaciones que encontramos en un manual que es de las buenas prácticas apícolas, ¿no? Incluso se han dado varias charlas, no solamente por aquí por SENASA, sino también por ejemplo, en coordinación con CONAPI también, ¿no? En donde los colegas pues, de áreas de inocuidad, ellos hablan bastante del tema de las buenas prácticas apícolas, ¿no? Entonces, dentro de esto se menciona la importancia, pues, de hacer inspecciones, ¿no? Y eso lo recomiendan también varios profesionales, ¿no? Que se puede hacer siempre inspecciones cada 15 días, inspecciones, pues,
al mes de repente, pero siempre estar haciendo inspecciones, porque nuevamente nosotros podemos abordar mucho mejor un caso, ¿no? Una enfermedad, si conocemos digamos, cómo está nuestra colmena, nuestra colonia en este caso, ¿no? Ya sabemos cómo va de patrón de cría, cómo está produciendo, entonces podemos anticipar, ¿no? Podemos anticipar alguna medida o algún hallazgo, ¿no? Entonces, hacemos una inspección cada 15 días y mantener también identificadas estas colmenas, ¿no? Y también manejar lo que son los registros, ¿no? No solo registros de cuánto nos está produciendo, sino registros de quién ingresa a un apiario, registros de los tratamientos, no sé, de la alimentación, de todo. Todo tiene que estar registrado para nosotros en algún momento poder regresar a los registros y ver qué cosa es lo que ha ido cambiando de repente, ¿no? A veces la memoria también es un poco frágil en ese sentido, ¿no? Entonces es recomendable pues mantener los registros, ¿no? Otra de las cosas que se hacen es pues dado que están las crías que son abiertas, pues lo recomendable también es simplemente eliminar lo que son los marcos de crías, ¿no? Los marcos que están afectados con este patrón de crías al teatro y habiendo tenido pues un diagnóstico, ¿no? Y se realiza una práctica que es bastante útil, ¿no? Que es la del enjambre artificial, ¿no? Donde se prepara pues un cajón que está limpio, un cajón desinfectado en el que pues se pasan a las abejas adultas con nuevos panales, con alimento, ¿no? Y finalmente lo que queda, que son las cámaras, ¿no? Los bastidores con las crías, todo esto se va a descartar simplemente, o sea, lo único que podemos hacer ahí es eso, ¿no? O sea, descartarlo y eliminar poco a poco pues la carga de bacterias que están presentes, ¿no? Recordemos que esas están en las celdas, en los panales, en las crías que se están descomponiendo. Renovación de panales de cera también es necesario pues cambiarlos. Se recomienda que sea de forma anual, pero a veces, como también comentaron en su momento, es difícil porque es escaso. Entonces se puede pues ir cambiando de poco a poco, en unos 3 años, en unos 5 años, lograr cambiar todos los panales, ¿no? Porque ahí está también la fuente de contaminación de la bacteria, ¿no? También es adecuado pues tener un sistema de limpieza y desinfección. Esto es importante, lo pongo así primero y segundo, porque es importante que primero se haga limpieza y después desinfección. No hay forma de hacer una desinfección nada más y que sea efectivo, o una limpieza nada más y que sea efectivo. No, eso no funciona así. Limpieza hace referencia a retirar todos los residuos, todos los restos, ¿no? Y desinfección hace referencia pues a aplicar un producto que pueda matar a los microorganismos, ¿no? Si nosotros aplicamos desinfección sin limpiar, las bacterias o los patógenos, en cualquier caso que sea, porque incluso puede ser cuando limpiamos una mesa, si no hemos limpiado correctamente, no vamos a poder aplicar un desinfectante. O sea, aplicamos, pero no va a funcionar, porque la bacteria en la suciedad se está refugiando. Y es lo mismo que pasa aquí. Entonces, tenemos que hacer primero una limpieza y luego la desinfección del material, ¿no? Todo el material inerte del apiario, ¿no? Ahí al costado hay un cuadrito. Mantener también una higiene general de todo el apiario, ¿no? Otra recomendación, creo que no lo he puesto ahí, pero otra recomendación también es que, pues, en el caso de las colmenas, pues puedan contar con esos caballetes que estén elevadas ligeramente del suelo, porque también el suelo, las malezas, la tierra, ¿no? Todo eso también contribuye, pues, a una contaminación, el polvo, ¿no? Entonces, en el caso de la limpieza y la desinfección, tenemos tanto de material que es metal, plástico, como son materiales que tienen una superficie lisa, es más fácil de limpiar en realidad, ¿no? Entonces podemos retirar en ese caso los restos de miel, los propóleos, la cera, y luego pues sumergimos el material que está limpio, ¿no? Ya lo sumergimos en una solución de hipoclorito de sodio 0.5% por lo menos por 20 minutos, ¿no? Entonces ahí hemos hecho primero limpieza y luego hemos hecho desinfección, ¿no? Entonces ahí ya finalmente tenemos un material que podemos usar para nuevas operaciones, ¿no? En el caso de materia, dice ahí, no es material de madera, tenemos pues que hacer limpieza primero, ¿no? Retirar todos los restos con agua caliente, ¿no? Y luego dejar expuesta a la luz solar directa por 3 días incluso, ¿no? Para poder apoyarnos de eso y destruir pues a las bacterias que están todavía ahí quedando, ¿no?
Ya, y finalmente vamos a hablar un poquito de la anosimosis. En este caso, la anosimosis la causa un hongo, ¿no? Un hongo unicelular, un microsporidio que es la nosema, Nosema apis. Este es un parásito, también es unicelular, ¿no? De las abejas. En este caso sí forma esporas, ¿no? Y son las esporas las que son más importantes para todo este tema del control, ¿no? Son esporas resistentes. En diversas bacterias pueden formar esporas que son justamente resistentes, les permiten la resistencia, les permiten perdurar años, les permiten pues lograr grandes distancias, ¿no? Y poder transmitir la enfermedad, ¿no? La espora aguarda y cuando encuentra las condiciones adecuadas, digámoslo así, se abre, ¿no? Y libera pues al agente patógeno y empieza la enfermedad nuevamente. Entonces, y por su característica de resistencia es que hay que tener cuidado porque a veces hay que diseñar pues estrategias que nos ayuden a destruir estas formas, ¿no? Son bien persistentes, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos 3 meses en el suelo, o incluso varios días en abejas adultas, en este caso, ¿no? Que están en estado de putrefacción, pueden contener ahí las esporas. Y en las heces, ¿no? De las abejas también pueden estar más de 2 años, incluso durar todo ese tiempo. Entonces, perdón. Entonces, en ese caso, ¿qué hacemos? Tenemos más de 2 años, tenemos que obviamente adoptar pues estrategias de higiene, ¿no? De manejo, buenas prácticas apícolas nuevamente, ¿no? Tenemos que factores estresantes, ¿no? Mala nutrición, por ejemplo, mal manejo, o el frío o el hacinamiento van a contribuir con la aparición de la enfermedad, ¿no? Nosotros aquí nos vamos dando cuenta de que todo se va engranando, ¿no? Es decir, la abeja por sus características sociales, por sus características de trabajo, trae patógenos. Es bastante susceptible también al manejo que es común, puede predisponer a que hayan otros patógenos. O sea, vemos cómo toditito se va engranando, ¿no? En este caso tenemos el estudio de SENASA, ¿no? Que se realizó. Tenemos que también esta enfermedad está en todo el país, ¿no? Y hay puntos, ¿no? Como por ejemplo en el caso de San Martín o el caso de Madre de Dios, ¿no? Junín. Tenemos ahí Lima, Ica y Tacna, ¿no? Son los que tienen una mayor prevalencia. Pero ojo que en este caso prevalencia hace referencia a las colmenas que han sido positivas, independientemente del nivel de infestación, tal cual como ocurrió con barrosis, ¿no? Independientemente, porque si vemos en el mapa de la derecha, espérate, en el mapa de la derecha nosotros observamos pues que en realidad el nivel de infestación es leve, ¿no? Esto se calcula con un conteo, un recuento de las esporas, porque cuando se hace la prueba para diagnosticar, contamos las esporas, contamos de tanto a tantas esporas, miles de esporas, se puede considerar como que es una infestación leve. Más esporas es más grave la enfermedad, ¿no? Entonces, en general, en líneas generales, pues vemos es una infestación leve que hay en el país, ¿no? Pero nuevamente, es leve, pero no significa que debamos bajar la guardia, porque condiciones estresantes, condiciones de frío, pueden hacer que la enfermedad se desencadene, ¿no? Esta se transmite también tenemos pues las abejas que están enfermas, ¿no? Tienen diarrea, heces contaminadas en este caso, y tenemos abejas que hacen pues la limpieza, las heces contaminadas también contaminan pues lo que son los cuadros, los panales. Las esporas alcanzan fácilmente a las abejas, a las demás abejas, no las adultas, y finalmente por las conductas que tienen, ¿no? de la deriva, el pillaje, ¿no? Incluso la recolección, se cruzan con otras colonias, ¿no? O la transhumancia también, y finalmente la enfermedad se distribuye por toda la zona. Entonces, este esquema prácticamente muy parecido, si no decir igual, que el de la loca europea, ¿no? O incluso que de la barrosis también, ¿no? Por eso es que, como mencionaba, es bastante común, ¿no? El factor es común para todos. ¿Qué es lo que pasa una vez que la abeja pues ingiere las esporas, ¿no? Ingieren las esporas a partir de la comida, el agua contaminada, o a veces las abejas limpiadoras pues nos encargan un poco de las heces.
entra en contacto de alguna manera con las esporas. Entonces, estas esporas alcanzan lo que es el sistema digestivo, ¿no? El intestino medio nuevamente, ¿no? Pero esta vez en el caso de adultos, recordemos lo que europea es con larvas. En este caso, la espora llega al intestino medio, encuentra las condiciones necesarias, ¿no? Digamos, se libera. En este caso lo que hace es libera un filamento polar, que es lo que se ve en el gráfico, ¿no? Este filamento polar que le dicen, pues lo que hace es permite que pueda ingresar, ¿no? Invadir, como dice ahí, invadir a las células del intestino, y también a su vez pues permite que se inyecte, ¿no? El contenido de la espora, ¿no? Que se le dice esporoplasma, pero es el contenido de la espora. Ingresa el contenido de la espora y lo que va a ocurrir ahí es pues que como ha encontrado las condiciones apropiadas dentro de las células del intestino, prolifera. Entonces hay una división, hay una reproducción, ¿no? Y prolifera y vuelve a generar muchas más esporas. Entonces, ya cuando digamos, esto es masivo, lo que se tiene es pues una liberación de las esporas. Se rompen células del epitelio intestinal, ¿no? Y se liberan las esporas a través de las heces. Entonces, esto de aquí debilita a las abejas porque, o sea, va a ocurrir aquí en este caso la diarrea, ¿no? O sea, nosotros tenemos los nutrientes que la abeja ingiere, van a llegar a esta zona y como va a encontrar células rotas, pues estas células se encargan de absorberlos para su organismo, ¿no? No se va a poder hacer esto, se acumula el agua, aumenta el tránsito, ¿no? El movimiento del intestino y finalmente ocurre la diarrea. Entonces, es por eso pues que encontramos, ¿no? De que se liberan las esporas en las heces y hay diarrea, en este caso de la nocemosis, ¿no? Y estas heces contaminan pues los distintos puntos y el ciclo se cierra, ¿no? Vuelven a contagiarse otras abejas, ¿no? Manifestaciones clínicas. Dado que tenemos una acumulación de las heces, del líquido, ¿no? en los intestinos, pues tenemos cuadros de diarrea y también tenemos algunas abejas con el abdomen que es globoso, dilatado, y arrastran también el abdomen, ¿no? En este caso. Tenemos una diarrea intensa con marcas de heces en la piquera, ¿no? Incluso en otras partes también de la colmena misma, ¿no? Hay muerte también, ¿no? Debilidad de las obreras, hay movimientos lentos de las abejas, y esto se entiende porque no están alimentándose de forma adecuada, ¿no? Todo lo que comen va para las heces, no se están alimentando, no están absorbiendo nutrientes y se están debilitando paulatinamente, ¿no? Pueden haber, como ya mencioné, abejas muertas, una menor expectativa de vida, ¿no? Hay abejas que cada vez están más débiles, ya no trabajan correctamente, no hay un cuidado adecuado de las crías tampoco, y finalmente pues se va perdiendo, ¿no? Va a haber un despoblamiento y menor producción de miel, que ya va de la mano con todo eso, ¿no? Y en algunos casos mencionan de que hay una forma que es aguda, que es en la que vemos pues que hay diarreas, ¿no? Y una forma crónica que podríamos decir que es un poco más problemático porque la forma crónica pues no tiene unos signos clínicos específicos. ¿Qué significa esto? Que podemos ver que las abejas están débiles o que bajó la producción, pero no sabemos exactamente por qué. No hay diarreas o hay poca diarrea, sospecho, no sospecho. Entonces, esto, dado que es crónico, se mantiene a lo largo del tiempo. Entonces, ahí tenemos un inconveniente también, ¿no? Pero, nuevamente, es importante, pues, por eso justamente es importante el manejo adecuado y conocer, pues, a nuestros apiarios, ¿no? Conocer nuestras colmenas, nuestras colonias, ¿no? Y hacer, como ya mencionábamos, hacer las inspecciones cada cierto tiempo, 15 días en el mejor de los casos, ¿no? El diagnóstico se hace en el laboratorio, como ya les había mencionado, se hace por una prueba que en este caso es Candwell modificado, en la que se hace un recuento de las esporas que están en el intestino de las abejas adultas. Entonces, según eso se tiene una referencia, ¿no? De cuánto podría ser un cuadro leve o una infestación moderada o fuerte, ¿no? Se cuentan las esporas y se dice, pues, no, si es leve, hasta 500.000 esporas, ¿no? O si es moderado, ya, o si no es fuerte, es cuando hay 1.000.000 a más de esporas, ¿no? Entonces, cada una de estas esporas es capaz después de causar la enfermedad, ¿no? Entonces, ahí más o menos ya nos podemos dar una idea, ¿no? De qué pasaría. Podemos mandar esto también, tengo entendido, también SENASA realiza esta prueba,
y podemos mandarlo y podemos también tener una idea y tomar medidas, ¿no? ¿Cuáles son aquí claves de manejo? Tradicionalmente en otros países se usaba algún compuesto que se llamaba fumagilina, ¿no? Pero ya esto se ha prohibido, no es nuevamente por el tema de los antibióticos, por el tema de que no se sabía tampoco si es que hace o no efecto al ser humano o a la miel, ¿no? En todo caso pasa por la miel, pero ya en otros países, varios países está prohibido, ¿no? Entonces, lo que se estila en este caso, la recomendación sería nuevamente el manejo, nada más el manejo, un manejo adecuado, manteniendo una bioseguridad adecuada, ¿no? Lo que podemos hacer para reducir la cantidad de esporas, ¿no? Como ya sabemos, pues están en las heces y han contaminado lo que son las estructuras, ¿no? Las partes de la colmena, ¿no? Entonces, si tenemos una colonia que está muy afectada, podríamos considerar eliminarla en todo caso. Desinfección, ¿no? Limpieza y desinfección nuevamente de todos los materiales que se van a utilizar, y dado pues que se transmite también a través de la alimentación, ¿no? De las abejas, las esporas, no debemos usar pues lo que es miel, polen o panales pues, ¿no? de colmenas que están afectadas para ser usadas para otras colmenas, ¿no? Y para proteger a las colonias de abejas, podemos protegerlas del frío. Ahí cursa un poco lo que es el ingenio, ¿no? Porque, por ejemplo, esto de aquí es de una página web de Argentina, en donde lo que han hecho es para mantener en clima frío, por ejemplo, ¿no? Tenemos un cajón ahí de una colmena, y tenemos ahí, si hacemos el conteo, hay 9 marcos acá, 9 bastidores acá. Normalmente podrían haber 10, ¿no? Pero ellos han retirado uno para que a los lados haya una ventilación adecuada y no se acumule la humedad en el clima frío. Entonces es ahí a que de alguna forma también ellos van protegiendo poco a poco del frío. Otra consideración que tienen es que, por ejemplo, en el caso de las piqueras, ¿no? Ellos colocan una estructura de forma que ya la piquera no tiene una entrada tan ancha como suele tenerla, sino 2 entradas pequeñas, ¿no? De apenas unos 4 centímetros aproximadamente, ¿no? En las que las abejas pueden continuar con su rutina, ¿no? Pero protegidas un poco más del frío, ¿no? Otra consideración, no está ahí, pero otra consideración es que incluso la dirección del viento, ¿no? Tratar de colocar las piqueras, pues, opuestas a lo que es la dirección del viento para evitar, pues, que el frío ingrese. O incluso la dirección de los rayos del sol, ¿no? Tratar de aprovecharlos al máximo, ¿no? Si vemos y sabemos, pues, que el sol sale desde del este y se pone en el oeste, tratar de colocar, pues, las colmenas de lado, transversales o no perpendicular, perdón, a eso, de forma que el sol pueda darles pues una buena parte del día en un lado y la otra parte del día en el otro lado, ¿no? En ambos lados de la colmena, para que pueda mantener caliente la colmena dentro de un clima que es un poco más adverso, ¿no? Entonces son, digamos, estrategias que algunos pues han diseñado, han adoptado, ¿no? Y que se podrían practicar o implementar también, ¿no? ¿Qué más? Bueno, y eso es todo. Muchas gracias. No sé cómo estamos de tiempo, pero bien, eso sería todo. Gracias. Muchísimas gracias por la exposición, estimado doctor Eduardo Salazar. Hoy recibimos los alcances más relevantes sobre las estrategias sanitarias en apicultura. Muy bien, y pasamos a la segunda parte de la charla virtual, la ronda de preguntas. Muy bien, doctor. Una de las usuarias nos menciona ¿cómo se podría aplicar el almitraz? Almitraz. En el caso del almitraz es un producto químico. Como ya les he mencionado, ya hay reportes incluso de lo que es la resistencia al almitraz. Por eso que yo no lo he mencionado, porque si ya tenemos casos de resistencias, como que ya mejor vamos optando por otras alternativas. Pero para usarlo hay distintas fórmulas, ¿no? Distintas presentaciones comerciales, ¿no? Sería cuestión de revisar qué productos, digamos, hay. Por lo general creo que son en tiras, y las tiras pues traen una concentración y
una concentración del producto y también un tiempo de duración, ¿no? Y nuevamente recalcar, o sea, independientemente de eso, nosotros tenemos que ver, ¿no? Si este producto por algún motivo durase 8 días, pues tendríamos que aplicarlo 2 veces para cubrir el criterio de tener pues 16 días de exposición de un producto para la colonia, ¿no? Eso sería. Muchas gracias, estimado doctor Eduardo Salazar. Muy bien, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego agradece la participación de cada uno de ustedes, así como el importante aporte y los alcances que nos dio el especialista sobre el tema. Y los invitamos a conocer más de nosotros a través de nuestras redes oficiales en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Muchísimas gracias y buena tarde.